Bueno, buenos días para los que están aquí. Sí, buenos días para los que están acá en Colombia. Buenas tardes para los que están en otra parte del mundo. Bueno, aquí siguiendo con la conferencia, ya la primera parte nos las entregó nuestro compañero Salín. Estamos para empezar la segunda parte que me corresponde entregarla a mí. Vamos a hablar sobre el misterio de la resurrección. Acá está. Ok. El misterio de la resurrección. La primera etapa, lo que nos compartió nuestro compañero Salim y todo el compendio de esta conferencia, nos va a entregar a nosotros o nos va a devolver o nosotros vamos a empezar a reconocer un verdadero propósito de vida. ¿Por qué? Porque al nuestro compañero Salim hablarnos del proceso de la reencarnación, yo de la resurrección y Neil de la vida eterna, ahí lo que nosotros estamos entregándoles a ustedes es unas herramientas para que tengan ustedes un propósito de vida, no un propósito de vida como el que usualmente nos comparten a nosotros o nos dejan saber, que es tener carro, adquirir bienes, tener una familia. Esos son propósitos efímeros, esos son propósitos eh, para lo que se nos ha enseñado, ¿no? Y es que nosotros solamente tenemos una vida. Pero al compartirnos, Salim, todo lo que nos compartió sobre la reencarnación, nos mostró un proceso, no es de una sola vida, sino un proceso de vidas que nos permiten adquirir un propósito mucho más largo. ¿Y cuál es ese propósito? Precisamente volver a unirnos a la fuente después del proceso de manipulación. Para volver a unirnos a la fuente, tenemos muchas herramientas que nos permiten acceder a esto. Una fue la que nos compartió nuestro compañero Salín, otra es esta que les voy a entregar del proceso de resurrección. Nosotros pensamos que el proceso de resurrección únicamente, uno, se dio en Jesús, dos, es un proceso que solamente se da cuando nosotros nos morimos y el que logra resucitar en esa misma carne, en ese mismo cuerpo, con esas mismas condiciones de vida que se nos dieron. Aquí nosotros vamos a aprender cuáles son los tipos de resurrección y cómo nosotros podemos enmarcar desde nuestra propia vida ese camino para que se nos vayan dando herramientas, para que vayamos encontrando llaves para abrir lo que hasta hoy es un misterio. Entonces, para eso vamos a acá, sí, aquí está la presentación. ¿La están viendo en pantalla? Ok. ¿Qué es la resurrección? Primero, como definición, encontramos que el término de resurrección viene del latín resurrectio, declinado derivado del verbo resurgo, levantarse, alzarse, resurgir y renacer. Hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida. Es la creencia que sostiene que un ser puede recobrar la vida después de la muerte. La resurrección constituye un símbolo de la trascendencia. Y también la noción de resurrección también se emplea en sentido simbólico para nombrar una recuperación. Es decir, que no solamente como nosotros lo vemos en la primera definición, que es la creencia que se sostiene de poder recobrar la vida después de la muerte, sino que también en un sentido simbólico se puede usar para nombrar un proceso de recuperación. Y aquí están las dos dimensiones de ese proceso de resurrección precisamente, del que le habíamos hablado al principio, o más bien del que nosotros vemos ejemplificado
cuando rememoramos todo el proceso de vida y de muerte y resurrección de Jesús, que ese proceso lo han tergiversado mucho las religiones para el propósito de estas, un propósito vano, un propósito vil, porque deja escondido todo el poderío que hay detrás de ese proceso. Y también está, por otra parte, cómo por medio de la resurrección nosotros también podemos hacer un proceso de recuperación de ciertas cosas, de recuperación de ciertas condiciones. Entonces, de eso vamos a hablar en el transcurso de la conferencia. Y el primer hecho que nosotros vemos tocando la primera dimensión, que es la creencia de, de la definición que nosotros tocamos ahora, el primer hecho bíblico que hay 25 para ser exactos, pero el más puntual lo tenemos en Mateo 27, 52, 53. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto nos está relatando aquí en Mateo que después del proceso de resurrección de Jesús el Cristo, hubo también un proceso de resurrección de muchas otras personas. Este versículo lo enmarca en cuerpos de santos que habían dormido y se levantaron. Pero aquí hay algo clave, ¿no? Y es precisamente lo que subrayé en el versículo. ¿Qué significa cuerpos de santos? ¿O por qué se levantaron los cuerpos de santos? Y después de eso fueron a la ciudad. Allí hay una condición muy especial, una condición que es necesaria para que se pueda dar ese proceso de resurrección en la primera dimensión que le voy a explicar, que es tener un proceso en la vida consciente, y ahorita más adelante lo vamos a especificar, perdón, lo vamos a especificar, tener un proceso de vida consciente, evidentemente un proceso de muerte no tan violenta o no violenta, por decirlo así, en donde el cuerpo pues no quede en las condiciones óptimas. Y después de todo este proceso de conciencia, después de tener ciertas condiciones físicas y espirituales, después de la muerte se puede dar ese proceso de resurrección, pero tenemos que tener una condición. Y eso, y esa condición también está enmarcada dentro de todo el proceso de vida de Jesús. Yo quisiera que analizáramos todo ese proceso de vida de Jesús sin el velo religioso, porque si nosotros lo analizamos con ese velo religioso, pues vamos a dejar escapar ciertas herramientas que durante todo ese proceso de Jesús se nos dio como ejemplo para que nosotros hoy lo pudiéramos vivir, lo pudiéramos accionar. Uno de esos procesos precisamente que vivió Jesús es la condición que él tenía o la condición que él vino a representar, es decir, en pensamientos, en acciones, en conciencia, porque aparte de lo que él vino a hacer, que fue denunciar todo el proceso de manipulación del Dios del Antiguo Testamento, todo el proceso de invasión de entidades extraterrenas, él también nos vino a mostrar un proceso en su vida, en sus emociones, en sus acciones, que nosotros al analizarlas nos podemos dar cuenta que tenía esa condición alejado de todo ese proceso de religiosidad, tenía una condición, como lo dice aquí el versículo, de cuerpo de santos. ¿Por qué? Porque él venía desempeñando un papel desde su venida al planeta Tierra. Porque aparte de eso, acordémonos que él vino a desarrollar un plan. Y parte de ese plan o pieza fundamental de ese plan es precisamente lo que estamos hablando hoy. Y es todo el proceso de la resurrección. La resurrección
uno de los sinónimos de la palabra resurrección también tiene que ver con esto que les estamos mostrando aquí, que es la mutación. La mutación es el proceso de resurrección. Mutación solo la puede realizar aquel que al pasar el túnel del espacio-tiempo de la muerte no pierde su conciencia, conduce su espíritu por el túnel de luz y tinieblas, revisando cada uno de los actos grabados en su memoria de vida. Esto pasa cuando ya las personas o cuando ya nosotros morimos. Es precisamente este proceso que nos está marcando cómo, o más bien la forma en la que resucitó Jesús, y también nosotros podemos aplicar ese, ese modelo, ¿no? Y es que al pasar por el túnel, ese famoso túnel o ese famoso, la luz al final del túnel, como también se conoce, es el espacio-tiempo después de la muerte, en donde se van presentando todas las memorias, nosotros vamos viendo, por decirlo así, todas esas memorias que pasamos o vivimos en nuestras vidas, sean memorias malas o memorias buenas. Por eso es que el túnel aquí dice que es de luz y de tinieblas, porque ahí vemos todas las acciones, porque hay incluso acciones que nosotros sabemos que hemos hecho, pero que no le decimos absolutamente a nadie. De todas maneras, eso va quedando allí como una memoria en nuestro espíritu, y después, cuando nosotros estemos en ese proceso de la muerte, nosotros vemos todas esas acciones que pueden ser de luz y de tiniebla. Son cada, como dice aquí, cada acto grabados en nuestra memoria de la vida. Todo eso va pasando en imágenes, y es allí cuando nosotros, de pronto por las gravedades o por la gravedad de todos los actos de nuestras vidas, perdemos conciencia en ese momento. Aquí nos dice que Jesús el Cristo es la llave que abre la mutación. La mutación tiene que ver con el ADN, la resurrección y la fuerza crística, como está escrito en Juan 11:25, cuando dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando nosotros empezamos a hablar de todo este proceso de la mutación, aquí es cuando entra la ciencia en este proceso espiritual, porque nosotros ya, como varias veces lo hemos compartido en los diferentes programas que hemos hecho, nosotros vamos a encontrar respuestas lógicas, verdaderas y aplicables al momento de unir la forma espiritual con los mecanismos científicos. Y es aquí cuando la mutación a nosotros nos da una herramienta bastante importante en todo este proceso de la resurrección. ¿Por qué nos dice Jesús el Cristo que Él es la resurrección y la vida? Precisamente porque analizando todo su proceso de vida podemos encontrar las herramientas que nos lleven a abrir todas estas todo este proceso de resurrección. En la medida de que, por ejemplo, nosotros entremos en conciencia de que debemos cambiar ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertos resentimientos, odios o malos actos, en ese sentido empiezan a activarse unos mecanismos a nivel mental y espiritual en donde se activa la mutación. Porque por medio del pensamiento, al momento de nosotros ir cambiando y transformando todo lo que a nosotros nos atrasa, la mutación empieza a hacer su trabajo en toda la genética y en todas nuestras células del cuerpo. Es allí cuando nosotros vamos regenerándonos paulatinamente, y nos vamos regenerando paulatinamente, y así podemos transitar por todo este proceso de resurrección. Voy a poner un ejemplo, de pronto sacándolos de este proceso, del proceso de resurrección cuando estamos muertos. Ahora vamos a analizar el proceso de resurrección en vida. Cuando, por ejemplo, yo tengo un odio, un resentimiento bastante grande hacia mi padre, hacia mi madre, hacia mis hermanos, incluso puede ser hasta nuestros propios hijos, y por cosas, por herramientas o por algo que escuché
o por decisión propia, yo decido em, empezar a acabar con eso, allí nosotros estamos resucitando. ¿Resucitando a qué? Resucitando a una condición, resucitando a una condición que primero nos estaba produciendo muerte, porque ya sabemos que todo el proceso de resentimientos, odios y rencores a nosotros nos atrasa, nos carcome nuestros pulsares de vida. Al yo decidir hacer eso, estoy resucitando porque estoy aboliendo eso y estoy más bien transformándolo por un proceso de comprensión, por un proceso incluso de amor hacia ellos, pero primero de amor propio, en poder tomar la decisión de abolir ese proceso de rencor y de resentimiento. Allí, en ese momento, se activa la mutación. En ese momento se activa un proceso de resurrección interno a una condición que me estaba trazando. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuántos procesos de resurrección debemos vivir en vida, cada uno de nosotros? Es un trabajo constante, es un trabajo de escaneo y de reconocimientos propios a nuestros sentimientos y a nuestras acciones. Y desde ese momento es cuando nosotros podemos programar todo el proceso de resurrección y darle continuidad a ese proceso de reencarnación que también nos decía nuestro compañero Salín. Porque en la manera en que nosotros vayamos activando esos dos misterios, no es que nosotros vayamos a tener este cuerpo por todo el proceso de los 7 días de creación de que nos habló nuestro compañero Salín. No, porque también este cuerpo, esta imagen que nosotros tenemos, también hace parte de algo y es que nosotros cuando se nos fallece eh, o cuando desencarna un ser humano, más bien, cuando desencarna un ser humano, papá, mamá, alguien cercano a nuestra familia, a nosotros nos duele mucho y nosotros creamos apegos, apegos precisamente a la materia, a nosotros, a nuestro cuerpo, porque ya no los vamos a ver más, porque ya no vamos a escucharlos más, no los vamos a poder sentir, no los vamos a poder abrazar. Pero cuando nosotros entendemos el proceso de resurrección y el proceso de reencarnación, desaparece el apego y podemos continuar con nuestras vidas entendiendo todo este proceso de la muerte. Porque para que haya una verdadera mutación, nosotros debemos pasar por la comprensión del proceso de la muerte. Nosotros debemos entender la necesidad de la muerte para poder resucitar, para poder continuar, para poder regenerarnos en nuestra vida presente y también poder ir asegurando o poder ir moldeando lo que será nuestra vida a futuro, porque eso nosotros también lo podemos ir contemplando, ¿no? O ir más bien manejando sin que este sea el propósito central, porque el propósito central debe ser nuestra vida en el presente, nuestra vida ahora, porque nosotros, para nadie es un secreto que nosotros vivimos en un sistema que nos agobia, que nos pone trabas, que nos pone muchos obstáculos, y esos obstáculos generan sentimientos, generan situaciones, generan acciones que permanentemente nosotros debemos estar revisando para no caer o para no generar procesos que nos vayan a trazar en el tema espiritual y en el tema mental del presente de nuestras vidas. Desde ese momento nosotros creamos conciencia del proceso de la mutación y es allí cuando podemos ir generando respuestas a muchas de las inquietudes que nosotros tenemos. Aquí, bueno, la mutación resurrección transforma las moléculas de materia densa, inerte, las que viven dormida en las 4 capas celulares, las irradia a nuevas formas maduras de energía fotónica y forma desde el corazón un núcleo que se extiende hasta conformar nuevo cuerpo de conciencia.
Aquí tendríamos o aquí podríamos analizar un poco lo que es el proceso de la mutación a nivel interno, a nivel celular, porque aquí dice que la transformación de las moléculas, que es esta imagen que nosotros estamos acá, transforma las moléculas, es decir, las moléculas sufren un cambio, porque cuando nosotros estamos en procesos que nos atrasan, que nos estancan, nuestra materia es densa, es inerte, está dormido, por decirlo así. Entonces, al momento de generar esa mutación, empieza una transformación en cada una de las moléculas de nuestros cuerpos. Empiezan las reacciones físicas, empiezan las reacciones químicas, que empiezan a activar unas condiciones especiales que también nosotros las podemos encontrar en nuestras células a medida de que se vayan despertando en esas cuatro capas, ¿no? En las cuatro capas que recubren nuestras células. En esa medida, podemos, o como dice aquí, se irradia a nuevas formas maduras de energía fotónica. Ok, vamos a aceptar acá. ¿Cómo hago esto? Yo soy un poco quedado como para la tecnología. Entonces tengo que abrir acá para poder aceptar a los que vienen entrando a acompañarnos ahora. A ver, a ver, a ver. Auxilio, Neil. No encuentro esto. ¿Dónde es? ¿Qué te dijo Salim? Somos dos. No me acuerdo aquí participante. Bien. No, pero no hay ninguno. A ver. No, todos están conectados. No es. La persona que ahorita llegó, la acepté. Vamos bien. Bueno, abramos otra vez esto. Abramos otra vez esto. Ok. Bueno, entonces íbamos en que al nosotros poder salir o transformar em, todas esas situaciones que a nosotros nos atrasan, empezamos o en nuestro cuerpo empieza internamente una radiación de formas maduras de energía fotónica que van despertando todas las condiciones que hay en nuestro interno. Acordémonos que también nosotros por dentro, por ser herederos de una humanidad original, nosotros tenemos unas condiciones muy importantes que están codificadas en el interno de cada uno de nuestros cuerpos y de nuestros espíritus. En la medida en que nosotros vayamos haciendo la transformación, vamos encontrando en nuestro interno las, las herramientas que se nos fueron dadas por ser herederos toda esa, de toda esa humanidad. Podemos ver, por ejemplo, en Colosenses 2, capítulo 2, versículo del 8 al 10, la plenitud de vida en Cristo, que también aquí hay una herramienta muy importante que nos ayuda en todo este proceso. Nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos con Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí hay una clave muy importante que en este caso la encontramos en Colosenses, y es la clave de no dejarnos arrastrar por filosofías, por religiones que nos han ocultado toda esta información. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho de que ellos tienen los mecanismos, de que en esas escuelas o de que en esas religiones están las respuestas y las acciones que nosotros debemos hacer para llegar a algún proceso bueno, en este caso en el proceso de la resurrección. Y personalmente
no es un secreto para ninguno de ustedes que yo tuve una experiencia en las escuelas que hoy se conocen como las escuelas del Niño Nuevo, en donde yo creí al principio todo lo que allí se decía en cuanto a las herramientas que decían tener. No voy a negar de que hay muchas herramientas muy, pero muy buenas que me ayudaron en todo este proceso del despertar, a pesar de que no soy una persona pues ya correcta, producto terminado. Somos y estamos en un proceso de transformación y allí encontré herramientas, en esa escuela encontré herramientas muy buenas. Sin embargo, también encontré y también me di cuenta de muchas otras en donde precisamente reconocí el proceso de manipulación que se estaba presentando, porque bueno, ya no se nos permitía preguntar, dudar o incluso cuestionar cosas que allí internamente se daban. Y es precisamente lo que aquí no se nos está advirtiendo, que para nosotros poder encontrar una plenitud en la vida del Cristo debemos estar alejados y despojados de todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque están conforme, aquí lo dice, porque están conforme a los rudimientos del mundo, a los moldes, a los pensamientos de personas en particulares. Y muchas de esas personas, o casi todas de esas personas, no siempre están bien intencionadas en el proceso del despertar, sino que se inmiscuyen o sino que em, se dejan ganar la batalla al proceso de las tinieblas en cuanto a que es más fácil manipular que decir la verdad por una sola cosa que también se nos ha dicho muchas veces. La verdad nos hará libres y siempre, y aprovechando el impulso más bien espiritual en el que nos encontramos, que es la creencia, y aclaro de que la creencia no es mala, pero la creencia eh, en este tipo de dogmas, en este tipo de filosofías, nos estanca, porque la creencia, como nosotros estamos en un proceso de ascenso, debe ser una creencia que puede ir cambiando o debe ir cambiando para ir nosotros ascendiendo en todo este proceso de días de creación. En Gálatas 4:19 también nos dice, hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Es decir, esa condición crística que trae consigo evidentemente ese proceso de resurrección. Y aquí también nos dice que sufre dolores de parto. Las mujeres, nuestras mujeres, pueden decir cuánto duele ese proceso de parto a nivel físico, pero cuando nosotros estamos estando el Cristo, cuando nosotros estamos estando el proceso de resurrección en nuestras vidas, de todas las situaciones feas que tenemos o que cargamos, ese también, ese proceso duele mucho. Sufrimos a nivel espiritual, sufrimos también muchas veces a nivel físico, porque estamos despojándonos de muchas cargas, estamos despojándonos de apegos y eso evidentemente duele. Y también está advertido que en todo ese proceso de encontrar, de gestar y de reencontrar al Cristo interno, también nos va a doler. Es decir, que el proceso de resurrección, estoy como dijo Salín, en el espíritu. También me ofrecieron comida aquí. En todo ese proceso de la resurrección, en el proceso de resurrección no es un proceso eh, fácil, que yo no, ya voy a resucitar a nuevas condiciones y ya mañana voy a ser un hombre nuevo o una mujer nueva. No, es un proceso que enmarca situaciones, es un proceso que se da a lo largo del tiempo y es un proceso que necesita constancia, que necesita determinación y sobre todo un pensamiento claro, un pensamiento puro que nos permita permanecer en ese proceso de la resurrección, porque ese proceso duele. Debemos tener conciencia de todo lo por lo que nosotros vamos a pasar. Debemos tener conciencia y estar advertidos de que nos va a doler, de que nos vamos a alejar de ciertas personas,
de que vamos a empezar a cambiar ciertas situaciones y de cierta manera eso al final va a tener muy buenas consecuencias, por decirlo así. No solo para mí, porque también alrededor, la energía que después de esa transformación nosotros empezamos a irradiar, va contagiando a las demás personas con las que vivimos, con las que convivimos, con las que más em, permanecemos, para que esas personas también hagan su proceso de cambio. Porque a pesar de que nosotros somos materia y vemos materia, todo este proceso de la resurrección interna, eso va a empezar a radiar una energía. Ya hablamos de todo lo que produce internamente una radiación increíble a nivel de los fotones, de nuestras capas celulares, que se van depurando, se van cristalizando y de esa manera vamos adquiriendo unas muy buenas condiciones que van irradiando hacia las demás personas o van contagiando a las demás personas a que hagan ese mismo trabajo. Ahora, en este tramo de la conferencia, vamos a hablar de esto. La pasión y muerte de Jesús guardó símbolos del misterio de la resurrección. Y a nosotros nos han vendido, como decimos acá en la costa norte colombiana, un Jesús llevado, flaco, muerto, moribundo en una cruz. Así se presenta o así tiene, cuando nosotros pensamos en Jesús, pensamos en esa imagen o se nos viene esa imagen a la cabeza. Seguimos admitiendo personas que vienen, a acompañarnos y también decirle a esas personas que vienen llegando que no se preocupen, ya se dio su primera parte, yo estoy más o menos en la mitad de la parte que me corresponde entregarles y ya viene nuestro compañero Neil, sin embargo, todo lo que no han podido ver, no se preocupen porque nosotros vamos a estarles compartiendo las conferencias a sus correos y posteriormente también la vamos a subir a nuestro canal. Entonces, vamos a ver cuál fue o cuáles fueron esos misterios que guardó en símbolos el proceso de resurrección del Cristo. Decimos, nos dice acá la investigación, Jesús no vino a morir por una fe estúpida y torcida, fe que es un crimen, miedo y muerte con la cual se engaña por inocencia a la humanidad. Y tampoco lo Altísimo lo envió a un sacrificio de sangre para sentirse bien, como muchos de los escribas han asegurado. Entonces entendemos o nos dice aquí que por inocencia se nos ha vendido, sí, se nos ha vendido que este proceso de muerte de Jesús fue algo vano, fue algo torcido, fue algo efímero, o como lo dijo el Papa Francisco, el fracaso de Dios en la tierra, al llamar a todo este proceso de muerte y resurrección el fracaso de Dios aquí en la tierra, por lo que vivió Jesús. Por el contrario, esto hace parte de algo mucho más grande del cual nosotros también tenemos participación y hacemos parte de todo este gran proceso que se vivió en el misterio de la resurrección vivido por Jesús. Todas, yo creo que todas las filosofías, todas las religiones nos han vendido eh, más bien nos han vendido que la muerte de Jesús fue algo vano. Y también por esa misma muerte de Jesús, que fue algo vano, todos los seres humanos o todos nosotros le hemos tenido o le tenemos miedo a la muerte. Y ya nosotros hablamos que el proceso de la muerte no hay que tenerle miedo, sino más bien comprenderlo y sobre todo comprender la necesidad de la muerte. Ahora bien, no es porque yo ahora estoy comprendiendo la necesidad de la muerte, me voy a morir o me voy a matar. No, no se trata de eso. Se trata de saber a qué debemos morir. Se trata qué debemos restaurar internamente para poder entender y vivir todo ese proceso en la plenitud. Vamos a ver entonces de lo que les hablé ahorita. ¿Cuál es?
cuál es eso o qué es eso del cual nosotros hacemos parte importante y sobre todo podemos tener o podemos adquirir, podemos recibir, podemos tomar las herramientas que acá se nos dan. Nos dice, por ejemplo, en de Corintios, Primera de Corintios 2 del 7 al 9 nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que hay algo oculto, hay un misterio oculto que se ha predestinado para nosotros, la que designó de los príncipes, perdón, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, que al momento de crucificar a Jesús, se activó un plan. ¿Por qué? Porque en ese proceso, apenas Jesús muere, empieza, o más bien, se le da al planeta Tierra, o se le abre al planeta Tierra ese misterio de la resurrección. Es por eso que aquí nos advierte Primera de Corintios que si hubiesen entendido estos entes del mal, si hubiesen entendido cuál era el plan, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria, es decir, a Jesús. ¿Por qué? Porque si ellos saben el plan, lo crucifican y ya saben que va a venir una gran herramienta para toda la humanidad. Es decir, que no hubiesen hecho eso porque ya ellos nos han demostrado que solamente quieren destruirnos, que solo quieren manipularnos y que solo nos quieren mantener al servicio de ellos. Sin embargo, como ellos tienen una condición que desde el libro secreto de Juan nos dice, que es la condición de la estupidez, la condición de la ignorancia, por todo ese proceso de esa condición de esas entidades, nosotros somos o hacemos parte de este gran plan. Dice, sigue diciendo Corintios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, acá, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora bien, aquí hay una condición importante, que es que Dios ha preparado, o sí, Dios sin tener, o más bien analizándolo, no por personificándolo, sí, sino como esa fuente original, esa fuente del todo, o ese principio original. Desde ese principio original se ha preparado algo, pero para ciertas, para cierta población, porque aquí dice para los que le aman, y no es amarlo, o la referencia que hay ahí del amor, no es amarlo simplemente decir, no, yo amo a Dios, yo amo esta creación y ya voy a ser partícipe de todo este proceso, de todos estos misterios. No, precisamente en el amor lo que hay es acción, lo que hay es ejecución, ahí hay que imprimirle, para amar hay que imprimirle acciones que nos lleven a demostrar todo este proceso de lo que es el amor. Y es precisamente lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Al momento en que yo comprendo toda la manipulación, al momento en que yo comprendo toda esta situación, empiezo a activar unos mecanismos internos que, em, podemos, o se empieza a activar todo el proceso de resurrección. Es allí accionando en que nosotros podemos ser partícipes de todo esto, en que nosotros amamos todo este plan, amamos, conocemos y somos conscientes de todo este plan de vida, de todo este plan de resurrección. Y estos son, o estas cualidades o estos misterios, son los 5 destellos que nos habla el libro secreto de Juan en su capítulo 3.1, o estas herramientas, el pensamiento anterior, el conocimiento anterior, la inmortalidad,
la vida eterna y la verdad. Y se empieza a comprender y a materializar estos misterios o estas cualidades a medida en que vayamos resucitando en pensamientos y acciones. Y aquí les puse o les coloqué esta imagen de la oruga, cómo se convierte en mariposa. Es un ejemplo que nosotros vemos en la naturaleza, pero que duele. Perdón, sí, duele porque va generando, se van haciendo ciertos cambios. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso eh, que necesita plena conciencia de lo que estamos pasando. Estas herramientas del pensamiento anterior, conocimiento anterior, sabemos que las pidió Bárbelo a la fuente original. Y fue Bárbelo que por todo el proceso que vivió Sofía en el proceso de manipulación, fue desde ese proceso que Bárbelo decidió darnos una estrellita o darnos esta herencia tan importante como lo son estos 5 destellos. 5 destellos que nos acompañan o que están por dentro de cada uno de nuestros espíritus, están por dentro de cada uno de nosotros, que nos permite tener esa herencia, esa fuerza para poder resucitar a nivel físico, a nivel presencial y también a nivel espiritual, que es lo más importante. El plan de resurrección también está enmarcado en Lucas 24:7, que dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Por qué es necesario? Porque esa es la forma o fue el mecanismo eh, que se guardó para activar el plan precisamente de la resurrección. Y en Hechos 2 también está un poco más especificado. Dice, Él le fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Aquí en Hechos se nos dice puntualmente que todo ese proceso de la entrega de Jesús al imperio dominante, en este caso a Roma, fue conforme al plan establecido por la fuente original. Y es precisamente cuando nosotros vemos que como humanidad hacemos parte de algo, que como humanidad tenemos un propósito en particular, un propósito que nos une, un propósito que se nos devuelve, como lo se tenía en aquella humanidad cuando el Génesis 11 hablaba de la Torre de Babel, ¿no? Que tenían un propósito en particular, pero Jehová Dios se dio cuenta de todo esto, bajó, les enseñó la lengua a los hombres para separarlos. De esta manera, aquí en Hechos, otra vez nos dice que todo el proceso de resurrección fue un plan. Y en ese plan nosotros somos pieza importante porque somos la continuación de esa creación. Y como tenemos un plan en común, tenemos un propósito en común. Y en la medida en que cada uno de nosotros sea consciente de eso, no se nos va a dividir por ideologías, por corrientes religiosas, por corrientes políticas, por corrientes culturales también, por cosas que en este mundo manipulado se nos ha enseñado, sino que ya cada uno de nosotros sabe y tiene en sí un granito de arena, tiene así un propósito en particular que nos une y podemos darle vida a ese plan. Este proceso de transformación también lo enmarca Apocalipsis en lo que dicen o en lo que nos habla de los 144,000. No habla de toda una humanidad, no habla de millones de personas, habla de 144,000. Pero eso tiene que ver precisamente con las personas que estén codificadas y que lleguen a comprender
todo este plan para poder accionarlo y poder generar ese proceso de resurrección que tanto necesitamos como humanidad. Nos dice que la resurrección implica dentro de ella un conocimiento de causa, un trabajo de saber y sabiduría y suma de poderes internos del hombre que llegó por fin a la conquista de espacios espirituales. Ahora, al conocer los pasos del proceso, aplicarlos y lograr el poder y reino de inmortalidad o reino también de la vida eterna, que es lo que nos va a hablar nuestro compañero Neil a continuación. Entonces, el proceso de resurrección implica muchas cosas, pero yo creo que lo más importante de todo este proceso es saber el trabajo que nosotros estamos haciendo, es tener conciencia de todo por lo cual nosotros estamos trabajando. Y aquí también hay ciertos personajes que nos entregan unas herramientas, las cuales nosotros podemos identificar y sobre todo vivir. Por ejemplo, Daniel, que fue el programa que nosotros hicimos el viernes pasado, inmediatamente. Daniel nos entrega todo el proceso o más bien herramientas para poder tener la interpretación de situaciones de nuestras vidas, interpretaciones no solamente de la profecía, sino interpretación de nuestro diario vivir. Juan nos invita a un proceso, Juan el Bautista nos invita a un proceso de transformación, de una transformación permanente, de querer hacer el trabajo. Y Jesús, el Cristo, al vivirlo, nos entrega todo el proceso de resurrección. Nos entrega todo el proceso de resurrección. Y nos dice que Daniel nos invita a interpretar el mensaje cifrado para que se convierta en la piedra no cortada por mano humana, nuestro conocimiento propio, nuestra vida diaria, que nos permita derribar la imagen mental que nos ha entrometido o que se nos ha entrometido en nuestro pensamiento, la imagen que en este caso Daniel interpretó del rey Nabucodonosor, que es precisamente el cifrado de este sistema en el cual nos desempeñamos, la economía, las religiones, la política, el militarismo y los medios de comunicación. Juan el Bautista, Juan el Bautista nos invita a enderezar el camino, a seguir la senda y a mostrar frutos de nuestro arrepentimiento para conseguir abrir la llave que nos permita transitar en este proceso de la resurrección, o más bien en este propósito en común que tenemos todos los que queremos hacer el trabajo, y es precisamente el proceso de resurrección. Y Jesús nos enseñó a cómo debemos vencer todo el proceso de manipulación para poder resucitar. Intrínseco en ese proceso de manipulación, también Jesús nos enseñó a vencer el miedo a la muerte y a más bien mostrar la comprensión o adquirir la comprensión o la conciencia más bien de tener la necesidad de ese proceso de muerte para continuar con nuestra vida, que es un propósito que se va a extender por todo el proceso de nuestras vidas, que nos va a acompañar por todo nuestro proceso de los días de creación que nos explicó nuestro compañero Salín, y es allí cuando nos podemos alzar como humanidad, que podemos unirnos verdaderamente y luchar por un propósito en común. Por último, nos dice Juan 5:29, los que hicieron lo bueno saldrán, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También se nos advierte que podemos tener esta condición de resurrección en los dos caminos, si es para la vida eterna, o también si es para un proceso de condenación. Entonces, no queda más sino elegir, sino
adquirir las herramientas que nosotros tenemos a nuestras manos, complementarlas con nuestros propios conocimientos, tener la certeza de que pertenecemos a un plan que está enmarcado desde mucho antes de nuestra existencia y que nos promete una continuidad, que nos promete un propósito eterno, al cual no nos debe dar miedo transitar, porque no es una vida como nosotros, como se nos ha enseñado, sino es un proceso de muchas vidas en la cual nosotros vamos a poder tener conciencia del trabajo que estamos haciendo. Vamos a poder em, trascender en nuestras mentes, en nuestros espíritus, para tener todo este proceso o para adquirir y recibir todo este proceso de resurrección en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, que es muy importante. Mirando hacia el horizonte, mirando hacia las nuevas cosas que están por pasar en cada una de nuestras vidas, les doy las gracias por permanecer y porque nos acompañaron en esta conferencia. Un abrazo y nos vemos em, en la ronda de preguntas. Los voy a dejar con nuestro compañero Neil, que les va a hablar de la vida eterna. Nos vemos ahora.